Estamos en la hoja 11, Carilla A, tercer renglón de abajo hacia arriba en la última palabra. Vimos en la clase anterior que había discusión cómo interpretar la Baraitá, aquella fuente externa que estudiamos anteriormente, donde habla del pajar, casas, lugares de depósitos, si está obligado a colocarse en el mezuzá o no. La opinión de Rab Yehudá, que es la que vamos a seguir viendo hoy, dijimos que sostenía que en estos lugares, incluso que las mujeres no solían ahí bañarse, es más, solían incluso maquillarse, entonces tenía cierto uso como si fuese de vivienda, igualmente estaban exentos de colocarle a ellos mezuzá. Sobre esto la Gemara analiza ahora y nos dice, Rab Yehudá se tama dibrea kol patur. De acuerdo a Rab Yehudá, estos pajares y depósitos normal, nosotros decimos que están exentos de ponerle mezuzá de acuerdo a todas las opiniones, que esto fue lo que había dicho Rab Yehudá. Beatania, ¿cómo puede ser? Tenemos estudiado en otra fuente externa que lo expresa de la siguiente manera. Bishareja. La Torah dijo, al mezuzot beteja bishareja, colocarán en las puertas de vuestras casas y de vuestros portones. Tanto en los portones de las viviendas, en los portones de los patios, incluso en los portones de las provincias, incluso en los portones de las ciudades. Berrefet velulín, también en los establos de los animales, en los gallineros, umatven, pajares, beotzorot yaim, beotzorot shemen, depósitos de vino, depósitos de aceite, hayabin, binduzá, en los portones de entrada de cualquiera de todos estos lugares que nosotros acabamos de detallar, en todos ellos hay que colocarle mezuzá. Yachol, sheanim arbe, af bet shar echsadra uberpeset. Es posible que también haya que colocarle entonces mezuzá a un bechar, que es un pequeño hall de entrada, donde nadie vive en ese lugar. Es solamente para poder ingresar, como un hall, como estamos diciendo. O lo mismo, una exadra, que es una galería que se encuentra alrededor de la casa, o un mirpeset, que da como una galería en un nivel superior. Antes de entrar a las viviendas había una escalinata y una especie de pasillo largo. De ahí se entraba a las viviendas. Es posible que la puerta de acceso a ese mirpeset, a ese balcón de acceso, tenga que colocarse en mezuzá también. Talmud Omar, bait. Sobre eso Pastor dijo, beteja, tu vivienda. Ma bait meyojad le dirá. Así como la casa es un lugar de vivienda, uso propio para comer, dormir, descansar, etc. Y quedarían excluidos el bechar, achsadra o mirpeset, que son solamente un medio de acceso, no es similar a los depósitos, etcétera, que la persona pone sus pertenencias, entra y sale tomando y poniendo de sus pertenencias ahí adentro. Y ajol, shanim arbe beta que se beta burseki, beta merhas, beta tevila. Es posible que también estén entonces obligados de colocarle mezuzá a un baño, a una curtiembre, al sauna, ¿sí? A la puerta del sauna y a la puerta de la mikve donde uno se sumerge para purificarse, ya que aparentemente tiene uso de vivienda para las necesidades y utilidades de la persona. Talmud Omar, bait. Nuevamente, la Torá habló de vivienda. ¿Y cuál es la característica de vivienda? Así como la casa, la vivienda de la persona, es un lugar para honrarse y honorable. Así también tienen que ser lugares honorables y honrables. Y tanto el baño como una curtiembre son lugares en los que la persona no suele honrarse en absoluto. De hecho, incluso le da vergüenza y no traería a una persona a pasar a alguno de todos estos lugares. Por lo tanto, no cumple con las mismas condiciones de lo que es un bait.
Yatsu Elu, Sheera Suine Kabod, quedarían entonces estos exentos, ya que no están hechos para vivienda de Kabod. Yachol, Sheani Marde, Af Arab Bait, Beal Leshachot de Azarot, es posible con estos criterios entonces que tengamos que colocar el mezuzá también en el Arab Bait, la gran explanada que rodeaba al Bet HaMikdash, también la entrada al Bet HaMikdash, también en las habitaciones que había dentro del Bet HaMikdash, Arab Bait. Nuevamente, tenemos que cumplir las características de lo que se llama vivienda. Ma Bait Shu Hol, Afkol Shu Hol, así como la vivienda, es algo profano y no tiene Kedushá, por lo menos no Kedushá que pertenezca a Boreolam. Así también, Afkol Shu Hol, así también todos los que son construcciones profanas. Yasu Elu, Shehen Kodesh, quedarían entonces descartados todos estos lugares del Bet HaMikdash, y Arab Bait, etcétera, que pertenecen al Kodesh y por lo tanto están exentos de mezuzá. Pero vemos, a lo largo de toda esta gran beraitá, que nos dijo al comienzo que los pajares, establos de animales, gallineros, hay que colocarles mezuzá. Entonces, ¿cómo es posible lo que Rabbi Yehuda dijo que, de acuerdo a todas las opiniones, estos lugares están exentos? Tiyubta. Evidentemente, esto es una gran pregunta para Rabbi Yehuda y mínimamente tiene que haber discusión. No es posible la aseveración que él dijo que es por unanimidad que estarían exentos de mezuzá. Y continúa la Gemara analizando el concepto ahora de la mezuzá. Taner Rab Shemuel Bar Yehuda Kamed Rabá. Así estudió Rab Shemuel Bar Yehuda delante de su maestro Rabá, que él conoció y escuchó una beraitá, una fuente externa que decía lo siguiente: hay 7 pórticos que están exentos de mezuzá. Betateben, la entrada a un pajar, o betabakar, la entrada a un establo, o betaitzim, la entrada al depósito de maderas, o betaozarot, y lo mismo los depósitos en general. Aquí tenemos 4. Beshar Amadi, los pórticos construidos arquitectónicamente como en Madai, que eran construidos en formas de arco, que ya vamos a ver específicamente unos detalles en unos instantes más. Beshar She'eno Mekure, lo mismo aquellos portones y entradas que no tienen dintel sobre ellos. Beshar She'eno Gaboa Yod, y lo mismo puerta o entrada que no tenga 10 tefajim, 10 puños de altura, que es demasiado pequeño como para que la persona pueda ingresar, no es considerado como una apertura, como una puerta o una entrada, y está exento de mezuzá. Ahora bien, Amarle le dijo el Rab a su alumno, le dijo Rabá a Rabbi Shemuel Bar Yehuda: Patachta b'shisha, salakta b'shiv'ah. Comenzaste diciendo 6 puertas y enumeraste 7. Amarle le dijo: sí, este portón construido en forma de arco, en verdad hay una discusión. Yo nombré 7, de los cuales 6 todos dicen que está exento. El pórtico Amadai, este pórtico en forma de arco, ahí hay discusión. Detaña, como está escrito en la siguiente beraitá: Kipá, si está hecho a modo de cúpula, a modo de arco. El Bimeir dijo hay que colocarle mezuzá igualmente, y Jajamim dijeron que está exento. Tenemos que, para comprender bien lo que nos va a decir ahora la Gemara, tomar en cuenta 3 factores muy importantes. Para que una entrada tenga condición de entrada y tenga que colocarse mezuzá, necesita tener unas medidas mínimas, tanto de largo, de alto como de ancho. Tiene que tener por lo menos 10 puños de altura, que serían entre 80 centímetros y 100 centímetros, depende de acuerdo a la interpretación de Rav Chaim Naeh o del Hazon Ish, y tiene que tener por lo menos también 4 tefajim, 4 puños de ancho. Esas son las medidas mínimas para que lo podamos considerar nosotros una entrada y tenga que tener la obligación de colocarle mezuzá. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una puerta con forma de arco, tenemos un inconveniente. El inconveniente es que al ser en forma de arco se va cerrando hacia arriba, en la parte superior.
y allí quedarían menos de 4 tefajim. Entonces, ¿cómo nosotros debemos considerar ese tipo de aperturas? A eso nos dice la Gemara. Veshavim, están de acuerdo Jajamim Rabbi Meir. Sheim yesh beragla asara, si tiene los marcos, 10 tefajim, 10 codos de altura cada uno, y luego comienza a cerrarse para hacer el arco, seguro que estaba obligado a colocarle mezuzá, ya que tiene un ancho de 4 puños por una altura de 10, y luego comienza a cerrarse. Para nosotros ya es suficiente, porque hay el tamaño mínimo de apertura, 4 puños de ancho y 10 de altura. Amar Abaye, dijo Abaye, de Kuli Alma, Geboa Yod, Ben Beragra Gimal, Velam Kelumi. Están todos de acuerdo, que incluso si este arco tiene 10 puños de altura, pero en sus inicios, en sus pies, en sus sostenes, en menos de 3 tefajim, ya comienza a cerrarse, es decir, que prácticamente desde abajo ya el arco empieza a cerrarse y deformarse. La Kelumi. Está todos de acuerdo que esto no se puede considerar una puerta, una abertura, una entrada en absoluto, ya que inmediatamente se achica de los 4 puños. Y también, es verdad Giman, Ve'ena Geboha Yod, Ve'lam Kelumi. Lo mismo, si no tiene una altura de 10 tefajim, por más que tenga los marcos con 3 tefajim de altura y luego comienza a cerrarse, no hay duda tampoco que está exento, ya que no tiene la altura mínima. Los Nechlekum, la discusión está, cuando tiene una altura de 10 tefajim, tiene unos marcos de 3 tefajim, de 3 puños de altura, y no tiene un ancho de 4 tefajim. Es decir, los primeros 3 tefajim de altura, los primeros 3 puños de altura tienen 4 de ancho. Y luego comienza a cerrarse y no tiene 4 puños de ancho. Ahí es donde tenemos la discusión, porque llega a 10 de altura. Nosotros diríamos, pero ¿por qué va a estar obligado a colocarle mezuzá de acuerdo a Rabbi Meir? Si nosotros no tenemos 4 tefajim, 4 puños de ancho en toda la altura de 10, en la parte superior se encoge. Nos dice la Gemara, ni existe la posibilidad de poder picar la pared de costado y que llegue a tener 4 de ancho siguiendo con un marco por los costados. Es decir, si yo tengo 2 paredes largas que van detrás de este marco, entonces yo podría, el arco este que se va cerrando, podría picarlo de costado para que siga derecho y me quedaría una puerta completa de 4 puños de ancho por 10 de altura. Si existiría la posibilidad de hacer eso, ahí es donde se encuentra la discusión. Pero si nosotros tenemos que esto es solamente el marco y no hay más pared por el costado, entonces no existiría la posibilidad de hacer esa puerta cuadrada. Estarían todos de acuerdo que está exento de mezuzá. ¿Veis la hok de Shneimar Yardá? El Bimeir Sabar Hokekim Leashlim. El Bimeir dice, nosotros vemos teóricamente, hipotéticamente, como si nosotros podemos terminar de picar la pared y ampliarla para que quede ashur como corresponde. Pero para saber en Hokekim Leashlim. Los Jajamim sostienen, no calculamos esa opción, nos fijamos en la realidad actual y actualmente no tenemos un ancho de 4 puños por toda la altura y por lo tanto está exento de colocarle mezuzá. Tal una parada. Continúa la Gemara con el tema de la mezuzá. Beta Knesset o Beta Isha. El Beta Knesset, el lugar donde se reúnen los judíos para hacer tefilá. O Beta Isha, aquella habitación que es exclusiva solamente para las mujeres. O Beta Shutafim, o incluso una casa, pero que es de una sociedad, pertenece a 2 personas. Hayevet bin mezuzá, igualmente tiene obligación de ser colocada mezuzá. Dice Amará, Peshita, pero esto es sencillo. ¿Qué necesidad hay
que esta beraitá me tenga que aclarar un concepto tan pero tan fácil? Nos dice la Gemara, Mau de tema. ¿Sabes por qué era necesario aclarar? Nosotros podríamos haber dicho lo siguiente. Beteja, velo betá. Cuando la Torah dio la orden, dijo, colocarás en la puerta de tu vivienda. ¿Qué quiso la Torah al recalcar tu vivienda? La vivienda mía y no cuál. Beteja, velo betá. Yo podría interpretar tu vivienda y no la vivienda de ella. La habitación que tiene especial para la mujer estaría exenta. Lo mismo, beteja, velo betehem. Tu casa y no vuestra casa, que pertenezca a varios. Entonces, podríamos haber interpretado el pasuk de esta manera y exceptuar estas dos situaciones entonces de colocarle mezuzá. Kamashmalan. Pero la Braita nos enseñó, tiene que colocarle mezuzá igualmente. Pero ahora, la Gemara se despierta en entender realmente el porqué. Veima ajiname. ¿Y por qué no decimos efectivamente que está exento? Es un buen diuk, es un buen detalle y deducción de la expresión que utilizó la Torah, que estas situaciones quedarían exentas. Amar Kera, está escrito en el pasuk, Leman irbu yemechem v'memelechem. Luego que Boreolam nos dio la orden de colocar mezuzá, continúa el pasuk, Uchtavdam mezuzot v'tejo v'shareja leman irbu yemechem, para que se aumenten los días de tu vida y la vida de tus hijos. Quiere decir que la Torah nos está vaticinando que por el mérito de cumplir con esta mitzvah, la persona vive muchos años. Ane, bao haye, veane lo bao haye. ¿Acaso las mujeres no necesitan vida y los hombres sí? Un individuo sí, y si son la sociedad no. Todos necesitan la vida y todos quieren vivir. Y la Torah hizo depender la mezuzá de la longevidad. Todos aquellos que quieren vida, la Torah le dio la orden de colocar la mezuzá. Por lo tanto, también, si es la vivienda de la mujer, también si son de socios, hay que colocar la mezuzá. Dice la Gemara, entiendo entonces por qué apuntas a decir que están obligados a colocar también en esta situación. Pero el detalle de la palabra beteja, tu vivienda, aún sigue en pie. Es la beteja la malí. Entonces, esta aclaración que dijo la Torah, tu vivienda, que vino a aclararnos. Si es indistinto, si es la mía, si es la de ella o si es la nuestra en sociedad también. ¿Qué de Rabá? La Gemara dice, viene a enseñarnos un concepto que ya Rabá lo analizó. Llamar Rabá, derech biatja. Cuando la Torah dijo beteja, que no tendría que haber dicho beteja. ¿Acaso que diga al mezuzot bait? Beteja se puede leer biateja. En tu venida, en tu entrada. La Torah nos está enseñando que debemos colocar la mezuzá en base a la manera en la que nosotros entramos a nuestra vivienda. Y la persona cuando comienza a caminar mueve primero el pie derecho de la manera en la que ingresamos, que es avanzando primeramente el pie derecho. De ese lado debemos colocar la mezuzá. De aquí el famoso concepto que se coloca a la derecha cuando uno entra, ingresando hacia la derecha. Lo aprendemos de lo que dijo beteja, biateja. Como tú entras con el pie derecho, entonces colocas del lado derecho. Tania Ida. Por otro lado, tenemos una segunda baraitá que nos dice beta keneset, beta shutafin, beta isha, mitamein banegaim. Similar a lo que vimos recién, que hay obligación de colocar la mezuzá en estos tres lugares. Nos dice la baraitá que hay que colocar también las halajot de tzarat, todos los conceptos de manchas que podían surgir en las paredes de las viviendas, así como existe el concepto de tzarat, las manchas blancas que salían en el cuerpo de la persona. La Torah nos enseña también otra manera milagrosa que Boreolam nos mandaba indicios de lo que quería con nosotros, eran manchas en las paredes de las viviendas. Hay muchas reglas que se tienen que dar y que cumplir, como está escrito en la Torah y en el tratado de Negaim. Tenía que estar la pared construida con madera, piedra y barro, tiene que tener mínimamente 4 paredes, etc. Y las manchas que aparecían eran o rojas o verdes. Medidas específicas en 2 paredes o en una, etc. Ahora, ¿sobre qué
viviendas o construcciones se aplicaban esas leyes en las que la casa se impurificaba, en la que incluso tendría que destruir, si era necesario, la casa, y cuando se determinaba que estaba impura, incluso sin tener que destruirla, había que vaciarla previamente de todo su contenido para que no se impurifique todo lo que estaba dentro de ella. Eran halajot bastante complejas que no vienen ahora al caso entrar en detalles. Solo explicamos lo que necesitamos para comprender ahora. Nos dice entonces esta braita que Bet HaKnesset, tanto el templo donde se realizan las tefilot, tanto una casa que pertenece a una sociedad, tanto la vivienda que sea de una mujer, también sobre ellas se aplican las halajot. Y mitameim banegaim, se impurifican esas viviendas si tienen las manchas correspondientes. Nuevamente pregunta de Mara Peshita, y sencillo, ¿por qué hubiésemos descartado estas viviendas de aquellas halajot, de aquellas leyes? Mau de tema, cuando el pasuk nos dice que el Cohen se va a acercar a la vivienda y a la persona, cuando aparece el tzarat, aparecen las manchas, el pastor dice, y va a venir quien tiene en la casa de él su mancha, y se va a acercar al Cohen y le va a decir, hay manchas en las paredes de mi casa. Y nos dicen los jajamim, lo, velola, hubiésemos interpretado, y viene, quien tiene él su casa. ¿Qué es él? Lo, velola, él y no ella. Lo, velola, él y no ellos. Es decir, nuevamente podríamos haber sido meticulosos con las palabras que utilizó la Torá y haber descalificado la vivienda de ella o la vivienda que pertenece a una sociedad. Kamash Malan, vino entonces la braita, nos aclaró, similar al caso anterior, que también estas son consideradas viviendas incluso para las leyes de Tzarat. Pregunta a la Gemara, ve, imagíname, igualmente como preguntamos antes, ¿por qué no damos como válido esa interpretación si la Torá dijo la vivienda de él? Amar Kera bebet eres ahuzatchem. La Torá ya aclaró, en las viviendas que se encuentren en todos sus territorios que te han apoderado de ellos. Que eso incluye viviendas en sociedad o incluso las que son de mujeres. El Lola Malí. Entonces nuevamente preguntamos, entonces ¿por qué la Torá aclaró la vivienda de él? Mishemeyahed beto lo. La Torá no nos está dando ningún dictamen legal. No está refiriéndose a qué vivienda se le aplica la ley de Tzarat y a cuál no. Sino, aquí lo que está escrito es lo siguiente. Nos está explicando a quién Boreolam le va a mandar estas manchas en las paredes de su vivienda. Dice Meyahed Betolo, quien la vivienda de él la destina solamente para él y no quiere compartir y prestar con las demás personas. Quien no quiere prestar de sus pertenencias a los demás. La vivienda es solo para él y su contenido es solo para él. Esa persona que es tan egoísta, Boreolam, le manda Tzarat, Veomer, She'enlo. ¿Y él cómo argumenta? No tengo, me quedé sin, me viene a pedir prestado. ¿Podría prestarme una silla, un plato, un cubierto? No tengo, ahora en este momento me quedé sin. El hombre, para no prestar, niega tener pertenencias. Akadosh Baruj Hu me falsemó. Boreolam entonces divulga la mentira de este hombre, que se me fanet beto, cuando él tiene que liberar su casa, para que el Cohen dictamine que está impura, no se purifique todo el contenido. Ufinu etabay, dice Pasuk, que van a vaciar la vivienda. Y allí, todas las pertenencias que tienen quedan expuestas frente al público. Y ven cómo este hombre realmente sí tenía y no quería prestar. Perat, es más, y que le habla a Jerim. Esto dice Pasuk, que Omer Sheno, a Kadosh Baruj Hu me falsemó, que se me fané el beto. Perat, es más, y que le habla a Jerim. Esto entonces excluye a aquella persona que sí presta a los demás, que Boreolam no le va a mandar a él estas manchas. Bet HaKnesset, pregunta ahora la Gemara, mi mitzvah benegaim, y el Bet HaKnesset, ¿acaso sí se impurifica
también con el zarat, con estas manchas? Vea, Tania, si está escrito en una baraitá claramente, es posible que también donde se los concentramos para hacer tefilá, o donde se concentran los Yehudim para estudiar Torah, también sobre esas construcciones se aplique la impureza del zarat. Talmud Omar, Uba asher lo habayit. El pasuk dijo, y va a venir a quien le pertenece a él su vivienda. Pues si la vivienda es para su uso, para él. Y a su no, quedarían eximidos los lugares de estudio y de tefilá, que no son específicos para él, sino son para todo el tzibur, para todo el público. Entonces, nuevamente, tenemos que comprender, Bate Knesiot, lugares de tefilá, que pertenecen a todos, es compartido. ¿Tienen problema de zarat o no? Dice llamará la Kashia. Vamos a ver 3 respuestas. Respuesta número 1, Harbi Meir Harabanan. Aquí es una discusión. Una baraita va como Rabbi Meir y la otra va como los Jajamim. De Tania, como está escrito claramente en la siguiente baraita, fuente externa. Beta Knesset, Shesh va a pedir a la Hazana Knesset, un Beta Knesset, donde se reúnen para hacer tefilá. Si tiene una habitación para el encargado del Beta Knesset, Hayab ben Mezuzah, hay obligación de colocarle en Mezuzah, porque es considerado toda la construcción como una vivienda por tener allí dentro la vivienda del encargado. Beshem va a pedir, y si no hay allí una vivienda, Rabbi Meir dice igualmente la obligación de colocarle en mezuzá, y Jajamim dicen que está exento. Vemos entonces que cuando nadie vive en el Bet HaKnesset, igualmente Rabbi Meir lo sigue considerando como una vivienda y por lo tanto exige colocar en mezuzá. Si es vivienda y hay que colocar en mezuzá, entonces también es vivienda y se aplican las leyes de zarat, de las manchas en las paredes. En cambio, de acuerdo a los Jajamim, si no hay vivienda está exenta de mezuzá, tampoco se van a aplicar las leyes correspondientes a las manchas. Esta es la respuesta que nos dice aquí la Gemara. Y si quieres puedo decirte otra respuesta más. Respuesta número 2. Ambas beraitot, tanto la que dijo que se le aplican las leyes de zarat como la que no, va acorde a la opinión de los Jajamim. Verá que ya igualmente no tenemos contradicción. Hadeit va bedira, Haderet va bedira. La que dijo que se le aplican las leyes de zarat está hablando en un Bet HaKnesset que hay vivienda para el encargado. Entonces, es como una vivienda común. En cambio, la que dijo que está exento es porque no había vivienda. Entonces es considerado solamente como un Bet HaKnesset. Y podemos decir una tercera respuesta. Ambos estamos hablando que no hay viviendas en el Bet HaKnesset. Y ambos están hablando de acuerdo a los Jajamim. Si no hay vivienda y no, sí, y es de acuerdo a la opinión de los Jajamim, ¿por qué una dice que se le aplican las leyes y la otra no? Be'adek Kerahim, Be'adek Farim. Vamos a diferenciar entre un Bet HaKnesset de un pueblo al Bet HaKnesset de una gran ciudad. Be'adek Kerahim, Be'adek Farim. Aquella que pertenece, aquel Bet HaKnesset que pertenece a las grandes ciudades, estos están edificados no solamente para los habitantes de esa ciudad, sino también para todos aquellos que vienen de afuera. Al ser ciudades céntricas, son concurridas y visitadas por todas las personas que viven en los alrededores. Ese Bet HaKnesset no podemos decir que tiene un dueño claro y específico, o sea que pertenece prácticamente a todas las personas del mundo que tienen acceso a estas grandes ciudades. Entonces, está exenta de mezuzá y no se aplica tampoco las leyes de zarat. En cambio, si se trata de un kefar, de un pueblo, por más que pertenece para todas las personas del pueblo, el pueblo es algo muy pequeño y los dueños son perfectamente distinguibles, que son los pocos habitantes que hay en el pueblo. Entonces, es considerado como un beta shutafim, es considerado como si fuese una casa en sociedad, que ya dijimos que hay obligación
de colocar la mezuzá y que también le corresponden entonces las leyes de Tzarat. Y con esto tenemos entonces las tres respuestas que dijimos para contestar la aparente contradicción que había con respecto a los Bate Kenesiot.